FinTech on the Rocks, un podcast sobre cómo el dinero y la tecnología moldean la experiencia humana, con la conducción de Juan Pivocardi, la participación de Juanjo Piano y Augusto Ardiles y la producción general de Joaquín Tagle. Bienvenidos a un nuevo capítulo de FinTech on the Rocks. El tema del día parte de una frase, de cuya autora también vamos a hablar el día de hoy, que dice algo así como que toda empresa tiene que ser una FinTech, y que da origen al concepto que conocemos hoy como finanzas embebidas. Antes de meternos de lleno en este debate, le voy a dar paso a Augusto para que nos cuente la historia del día. Juanpi, Juanjo, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Impecable, ¿vos? Todo muy bien, gracias. Difícil encontrar una historia cuando estamos pensando este capítulo, ¿no, Juanpi? Pero la realidad es que todo siempre tiene un comienzo y un desarrollo interesante que vale la pena que se cuente. Y esto me remonta a la Edad Media, ese periodo de la historia que va entre el 500 y el 1500 más o menos después de Cristo. Un periodo peligroso, oscuro, poco higiénico, como definen algunos a esta época de la historia, en donde cobró mucha relevancia una forma de reunión que llamaban las ferias. Las ferias eran lugares donde los mercaderes intercambiaban todo tipo de mercaderías, algunos artículos de lujo, algunos artículos de necesidad básica. Lo más parecido, permítanme la licencia, a los shoppings modernos, digamos, ¿no? Unos shoppings del medioevo. Y mucho antes de que, pese a que nuestro productor general no quería lo agreguemos, pero de que Angela Strange en el año 2019 introdujera el concepto de finanzas embebida, hubo una feria que era la más popular de ese entonces, que era la Feria de Lyon, en donde en el año 1555 había un mercader italiano que llamaba la atención porque no se dedicaba a llevar y traer mercadería o dinero, se dedicaba a cambiar permanentemente papeles que la gente miraba a un costado y no entendía bien de qué se trataba, ¿no? ¿Qué es lo que hacía? Firmaba papeles que podríamos llamar pagaré, donde el mercader, actuando digamos como escribano, lo que hacía era comprar lana florentina a un agente financiero, a una persona que estaba en Lyon, le daba este pagaré y él la podía intercambiar luego en una feria florentina o la podía luego intercambiar con un agente financiero en Venecia por la moneda de allí, ya sea el ducado veneciano o el florín florentino. Pero la particularidad que tenía es que esta letra de cambio estaba expresada en una moneda propia que ellos denominaban écu de marc, ¿no? Y se vinculaban entre todos agentes financieros internacionales, eran distintos mercaderes, ¿no? Más allá de este italiano de la Feria de Lyon, tenías muchos otros en distintos puntos de Europa. Entonces, esto empezó a dar lugar a una gran masa de agentes financieros que empezaron a amasar una gran fortuna con este negocio, pero lo que más llamaba la atención era que su estructura de costos era ínfima. No tenían oficinas comerciales, estaban disponibles las 24 horas del día, obviamente mientras duraban la feria, y daban una solución financiera muy ágil para todos los que intercambiaban ahí mercaderías. Una solución sencilla y accesible. Y esto me trae, ¿no?, a la pregunta de si todo esto ya sucedía en la Edad Media, ¿por qué durante el siglo XIX y XX, cuando se produce el surgimiento, digamos, de la banca tradicional, hubo tanto esfuerzo quizás en complicar la regulación financiera bajo los pretextos, digamos, de garantizar el sistema y en crear grandes estructuras que no siempre pensaban en la simpleza del usuario o en la utilización que el usuario hacía de ellos, ¿no? Espera. Contame quién era este mercader. Bueno, hay distintas leyendas o teorías. La más aceptada es que era un tal Antonio, que probablemente a muchos les suenen, de la famosa obra de Shakespeare del Mercader de Venecia. Antonio es el mercader que le presta la plata a Basinio para que enamore a Porcia, y es la plata que le pide prestada a Shylock, que era uno de los prestamistas históricos de Venecia, y a cambio de devolverle o de garantizar este préstamo, Antonio le dice que en el caso de no lo devolviera, le iba a pagar con 1 libra de carne de su cuerpo del lugar que Shylock eligiera. Sí. Lo de Shylock era como unas finanzas embebidas, pero un poco más usurera, ¿no? Un poco más usurera, tal cual. Y lo más interesante es la solución
digámoslo, salomónica que termina pasando la obra, que no nos adelantemos porque si no vamos a spoilear el cuento a la gente que todavía no lo haya leído. Muy bien. Bueno, para responder a esta pregunta, tendremos que traer a alguien que haya estado en el mundo de las finanzas embebidas, incluso antes de que se llamaran así. No sé si tan antiguo como el Mercader de Venecia, pero que esté en esta problemática o la esté trabajando hace bastante tiempo. Y además en esta oportunidad, y esto es una decisión mía, se lo digo a la producción, como vamos a hablar de una problemática muy vinculada al mundo de las finanzas globales, en mi opinión tiene que venir de un país muy muy especial. Yo siempre digo, para un futbolista tenemos que traer a alguien de Brasil, ¿no? Yo después de cómo nos fue en la Libertadores con Vélez, creo que queda duda que el fútbol es de los brasileros. Para un asado no hay discusión, no hay nadie mejor que un argentino. Y para armar una empresa de pagos globales, sin dudas, nada mejor que un uruguayo. Yo no sé cómo juega el fútbol los asados, pero de finanzas embebidas les aseguro que sabe un montón. Liber Fernández, CCO de InSwitch, es un placer para nosotros tenerte por acá. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, la verdad que el gusto es todo mío. En el fútbol ando muy flojo, podríamos igual pelear ahí que para el fútbol podría ser un uruguayo, un argentino, un brasilero, la verdad que me duele ahí justo el país que elegiste. Y para los asados ando bien, tengo bastante práctica ya. Está muy peleado. Líder, retomando la pregunta, ¿no? Llevamos un siglo de banca moderna, 5 siglos de banca en total, y según datos del Banco Mundial, más de la mitad de los adultos mayores de los países emergentes nunca hicieron un pago digital. ¿La complicamos con regulaciones y estructuras poco eficientes? Yo, la verdad que sobre ese punto te diría que no es el principal problema. O sea, me parece que en realidad el principal problema es que el negocio ha sido muy rentable solo enfocándose en esa parte de la población, digamos. O sea, si vos tenés una vaca lechera que te ha dado de comer por los siglos que contaste recién y funciona y es un negocio rentable y no tenés necesidad de explorar otras opciones, básicamente te quedás con eso, digamos, te quedás con eso, y lo que está pasando, y un poco es el surgimiento de las finanzas embebidas, son sectores que atienden a otros segmentos que tradicionalmente quizás no fueron mirados por los bancos y demás, con productos más a la mano, más sencillos, más fáciles de digerir, con menos barreras, que hacen que la adopción sea masiva. Pero no creo que el problema sea la regulación, creo que el problema fue llamémosle estado del arte, que decía que una industria que digamos, funciona, que crece y que deja un margen suficiente, no hacía que fuera lo suficientemente interesante mirar otros segmentos. La regulación después puede trancar, no trancar, favorecer, no favorecer, pero no diría yo que ese es el principal problema. Hay empresas que son famosas a veces y no hacen demasiado. Sin juzgarlas, a nosotros en lo personal nos gusta traer al podcast aquellas que, permítanme decir, quizás no son tan famosas, pero que sabemos que revolucionan de manera silenciosa por ahí la forma de hacer las cosas, ¿no? ¿Le contarías a nuestra audiencia qué es InSwitch? Claro, encantado. Mira, nosotros lo que buscamos hacer es ofrecer el stack fintech más completo de América Latina. El stack fintech para nosotros tiene 3 grandes componentes. Por un lado, lo que es el core bancario, digamos, nuestro core de billetera, en el cual hay múltiples proyectos montados en diferentes mercados de América Latina. Es uno de los más instalados y más usados. De hecho, la primer mobile wallet que se lanzó en la TAM, la lanzamos usando nuestra tecnología en Paraguay, que es uno de los principales casos de éxito al día de hoy. Ese caso, obviamente, que después lo fuimos potenciando y hoy por hoy hay múltiples instalaciones de ese producto. Pero en un momento dijimos que teníamos que ir más allá, que el core no era suficiente y que teníamos que de alguna manera completar ese stack con 2 grandes componentes extra que son, por un lado, la integración con los métodos de pago locales, es decir, el core conectado con las redes de efectivo, los adquirentes, los ACHs, las otras billeteras que estén en los ecosistemas, es decir, ya los mecanismos de depósito, retiro, pago de servicios, etcétera, conectados a ese core. Y la tercer pata, que es la parte de emisión y procesamiento de tarjetas. Es decir, somos miembro principal de Mastercard, tenemos una licencia propia y podemos emitir tarjetas vinculadas a ese saldo que puede o no recibir en nuestro core, digamos. Esos son como un stack que lo que hace es que cualquier compañía que necesita algún tipo de servicio puede integrarse con nosotros y resolver el procesamiento de pagos, resolver el core, resolver la emisión y procesamiento de tarjetas. Y además tenemos algunos otros productos que terminan siendo como complementarios o, digamos, habilitadores, que son la parte de onboarding digital, la creación de cuentas, las conciliaciones. Tenemos algunos productos de préstamos para lanzar programas de BNPL, para lanzar créditos
que nosotros llamamos bullet loans, que son créditos de un solo pago para microtransacciones, y también productos de crédito tradicionales de la industria financiera. Entonces, la idea es que cualquier compañía, y la verdad que hoy cada vez es más cualquier compañía, porque en una época empezamos trabajando más que nada con bancos, financieras, telcos, pero hoy tenemos realmente un universo de empresas muy diferente que usan nuestros servicios, pueda transformarse en una fintech y que pueda elegir lo que quiera hacer. Quiere tener el core, se lo damos. Quiere tener el core procedimiento de pago, se lo damos. Quiere tener solo tarjetas, puede elegir del puzzle, digamos, cuántas piezas quiere que sean nuestras y cuántas piezas quiere ir a conseguir en otro player del mercado. Clarísimo, Oliver. Y un poco para conectar con esto, creo que esto está muy, muy vinculado, lo que hacen ustedes hace cuántos años ya. Y estamos hace casi 20 años en el mercado. Casi 20, bueno, interesantísimo. ¿No está muy vinculado con este concepto de la comoditización de los servicios financieros? Creo que Brett King es uno de los que, por lo menos, transmite ese concepto. No sé si lo inventó, pero cómo las empresas tradicionales empiezan a incorporar este negocio financiero a su base de clientes y, bueno, del lado de los bancos también se ve que van para el otro lado, ¿no? Para los negocios retail y demás tiendas online y demás, ¿no? ¿Esto lo has visto? Sí, mira, acá hay mucho, hay mercados donde la necesidad marca la agenda, ¿no? Entonces la necesidad marca la agenda. ¿Qué quiero decir con esto? Que el crédito, por ejemplo, es un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Entonces vemos el surgimiento de los BNPL y decimos, wow, BNPL, se come el mercado y las compañías. Y en realidad, en Uruguay, que es donde yo vivo, el BNPL es el viejo y querido crédito de la casa que te dan en una libreta desde hace 70 años, digamos. Y cuotas sin interés, le decimos de este lado del Río de la Plata. Entonces, claro, capaz que en otro lado es un descubrimiento y es la panacea, pero acá en realidad es algo que algunos comercios lo hacen muy bien. Y tanto da si venden electrodomésticos, plantas, autos, motos, alimentos, lo que sea. En realidad son compañías de crédito muy aceitadas que el bien que digamos que transan es la excusa para dar el crédito, digamos. Entonces, en ese sentido, vuelvo a lo de la necesidad. Cuando el negocio no da, cuando hay mercados que son más difíciles, cuando hay situaciones coyunturales, que estamos hablando de nuestro continente, digamos, esa comoditización de los servicios financieros empieza como que a ser necesaria en alguna medida para que compañías que de repente delegaban el crédito en terceros, hay muchas compañías retail que si vos querés comprar sus bienes, tenés que ir a pedir un crédito, luego te haces del efectivo y vas y lo pagás. Pero eso es delegar el crédito, el negocio del crédito en alguien más, lo que hace que el margen que vos puedas tener dentro del margen total, digamos, con el que podrías contar en este negocio, se achique porque se lo estás delegando a alguien más. Si vos podés consumir ese servicio de crédito como servicio, sin tener que hacer la inversión en un core de crédito, sin tener que hacer las integraciones con los burós, etcétera, y podés pagar por transacciones y demás, te estás quedando con un negocio que antes se lo dabas al banco, a las financieras y demás. Entonces, ese es un ejemplo de cómo los servicios de FinTech as a Service pueden sumar a una vertical, pero hay múltiples, los clubes de fútbol que hoy son, porque estamos hablando de fútbol antes de empezar, hoy el ciclo de vida de un hincha es voy, compro una entrada y me compro una cerveza y un choripán en el estadio y ahí termina. Ahora, si vos tenés un wallet del club donde vos podés ser básicamente transversal en todo tu día, me tomo el ómnibus y pago con mi wallet, que es el wallet del club. Voy al club y compro en la cantina, pago la camiseta, compro la entrada, hago la cuota social, la butaca. Entonces, un montón de cosas que hoy se lo dejo a alguien más, lo estoy procesando con pagos dentro de un sistema propio. Entonces, sí hay algo de que de alguna manera se comoditizan, en el sentido de que se bajan los precios, es común, pero a la vez se masifican, digamos. Se masifican y hay cada vez más posibilidades y las empresas que conocen al cliente le pueden ofrecer más cosas a la medida de ese cliente. Volviendo a la historia... Perdón si me fui por las ramas, no sé si... No, está perfecto. Volviendo a la historia, es como si el mercader de Venecia, en vez de intercambiar papelitos, también era o fuera el que vendía la lana florentina, ¿no? Y sí, y en realidad, en vez de eventualmente también podés conectar con el que hace el freight forward y que te entregue la lana. Hay un montón de cosas que el mercader seguro delegaba en otras partes y él se enfocaba en una cosa. En la medida de que se empieza a conectar y que empiezan a aparecer, vamos a llamarle para ponernos tecnológicos, microservicios que ofrecen las cosas complementarias al negocio,
por un lado se comoditizan, pero por otro lado aparece más valor y se llega a más usuarios. Pero, por ejemplo, mi tío tiene una empresa que vende latas de atún en línea, ¿no? Parece una pregunta de la audiencia. Es muy bueno haciendo eso. ¿Por qué tiene que convertirse en una fintech? ¿Qué se pierde si no está abierto al mundo de las finanzas embebidas? Bueno, déjame pensar un segundo, pero porque obviamente que el hecho de toda empresa es una fintech o va a ser una fintech es un poco la magnificación de algo que yo creo que realmente es el final de la historia, pero obviamente que tenés que tener un proceso para llegar ahí. O sea, pero ese proceso se está dando muy naturalmente. Antes, cualquiera de nosotros no podía pensar en ir al almacén de la esquina y pagar con un QR. Decía, eso no existe. Esto de un QR es para alguien que tiene tecnología, para alguien que entiende de lo que... Bueno, eso ya es una realidad. Yo voy a cualquier almacén de acá a la esquina y pago con un QR y el almacén recibe esa plata en una cuenta digital y controla que haya recibido ese pago y ese pago lo transfiere al banco. Entonces, sin saberlo, no es una fintech, porque es demasiado quizás decirle fintech al almacén, pero está usando una serie de servicios financieros. Y si el día de mañana ese almacén crece y quiere darle crédito a sus clientes, y bueno, en realidad puede hacerlo de dos maneras. Lo anota en la libretita, decirle, mira, Juan Pablo, vos me debes 100 pesos y la semana que viene te los cobras, Juanjo, vos me debes 200, Augusto, vos me debes 300, y llevar esa contabilidad en el papel, o puede bajarse un software de crédito como servicio, o conectarse a un software, mejor dicho, de crédito como servicio y empezar a gestionar esos créditos de una manera digital. ¿Y va a ser una fintech por eso? Quizás es mucho decir, pero lo que sí va a estar haciendo es uso de servicios financieros que antes estaban reservados para segmentos muy específicos del mercado. Sí, pareciera ser que fintech no es tanto algo que uno es, sino como algo que uno hace, ¿no? Uno termina haciendo fintech porque se ve enfrentado a estas situaciones, ¿no? Estrictamente, si vas a la definición, es usar tecnología en la parte financiera, digamos, de un negocio. Entonces, yo qué sé, desde que te bajás un Excel y haces un flujo de fondos, estás usando algo de tecnología en tu negocio. Entonces, todas las empresas, por su naturaleza de construir, digamos, a partir de un insumo, generar un producto o ofrecer un servicio, digamos, son una empresa financiera. En el momento que le financian en el sentido de, bueno, te preocupas por tu flujo de fondos, tus ingresos, tus egresos, tus gastos, tus resultados. En el momento que le incorporás tecnología a eso, no sos una fintech, pero estás haciendo de alguna manera fintech. Y en el momento que esos servicios financieros, a través de la tecnología, se los ofreces a los usuarios finales, ya sean usuarios consumidores o usuarios empresas, yo creo que en ese momento te podés decir que sos una fintech. Antes estás haciendo uso de la fintech, pero no necesariamente lo sos. Angela Strange, en su famoso documento, dice una frase que a mí en lo personal me impacta mucho, ¿no? Y creo que todas las personas que trabajamos en el ecosistema financiero de Latinoamérica debemos tener la misma preocupación. Dice algo así como, ser pobre es caro, ¿sí? Justamente porque el sistema financiero parece expulsar a ciertos segmentos de la población, y un poco lo decías o lo decíamos al principio. Si el sistema financiero global está roto, ¿cómo hacemos para arreglarlo? Bueno, si supiera, creo que estaría trabajando, no sé, en el BID. No, sinceramente, no tengo ni de cerca esa respuesta. No. Puedo ensayar cosas en base a lo que yo creo, a lo que yo he visto, y es un poco, creo que es el objetivo. Entonces, lo que yo creo, de verdad, es que un poco el surgimiento de estos servicios nuevos de la fintech y demás, sí buscan atender, algunas con un espíritu más, digamos, de buscar la inclusión financiera. Algunas son ONGs, otras no, otras son empresas que buscan un producto rentable y demás. Digamos, con mejores o peores intenciones, a la larga se llega al usuario y se ofrece, digamos, de alguna manera, un servicio que es de valor y que permite llegar con inclusión financiera a los usuarios de una manera que la industria tradicional bancaria financiera no lo lograba. Entonces, ser pobre es caro, sí, es caro, porque obviamente cuando peor es tu historial crediticio, peor es la tasa con la que te van a prestar y es un círculo vicioso, digamos. O sea, por eso la gente que tiene peores recursos, lamentablemente, paga tasas más caras porque el riesgo es mayor, y así estamos en un círculo vicioso que termina haciendo muy, muy real la frase de Strange. Entonces, lo que permiten este tipo de productos es que no sea tan caro llegar al usuario final que tiene esa condición, digamos, de desventaja. Entonces permite bajar los costos con los que se llega a ese usuario. Y se permite ensayar y permite crear un historial crediticio en personas que
no podían, no eran sujetos de crédito antes. O sea, eso nos pasó en Paraguay. O sea, en un momento nuestro cliente empezó a dar microcréditos. Bueno, el 60% de las personas que accedían a los microcréditos no eran sujetos de crédito antes de que existiera ese producto en la billetera. O sea, no existían para el sistema financiero. Nadie les iba a prestar nada. Se les prestó por primera vez. A partir de ahí pudieron empezar a construir un historial que, digamos, en base a ese historial y a su comportamiento de pago y demás, generó que los futuros créditos puedan ser más baratos. Pero no solo el crédito el problema, o sea, pero sin duda es caro, porque el efectivo es caro, porque si bien la percepción es que no es caro porque el efectivo hay que dispersarlo, tiene que llegar a los puntos, es caro moverlo, está sujeto a riesgos de robo, de seguridad. Entonces, la persona que compra en un almacén, en un barrio de la periferia, versus la persona que compra en una gran superficie, está pagando el precio de la pobreza, digamos, porque ese producto llegó más caro, porque el efectivo sacarlo de ahí es más caro. Entonces, la frase es totalmente cierta. ¿Qué permiten este tipo de servicios y las finanzas embebidas? Y obviamente que esto tiene mil aristas, porque hay compañías que se dedican a otras cosas, exchanges de criptomonedas y demás, digamos, no calzan en esta pregunta que vamos a hacer ahora, Juan Pablo, pero estos servicios permiten, cuando vamos al caso concreto del costo de la pobreza, que es llegar al consumidor con menores tarifas y construir historiales de crédito que permitan reducir ese costo adicional que tiene la pobreza. Nos lo contaba Vero, la CEO de Rapipago, en otra conversación que tuvimos, justamente la importancia para ellos de entregar, viste, Liber, el efectivo en los puntos en los cuales pagan, cómo en eso mejoraban incluso la eficiencia y las tasas de intercambio y demás. Y me robaste el ejemplo de la mano, porque acá en Argentina hemos tenido un buen caso de microcréditos, que ha sido todo el segmento de Ciudad Microcréditos, con un público objetivo muy parecido al que vos comentabas de Paraguay, muy interesante para ver y hacer siempre un doble clic. Yo no puedo dejar de vincular la cuestión de creo que el nombre correcto sería inclusión financiera, ¿no? Cómo la tecnología, que por momentos pensamos que concentra y que lleva a un capitalismo medio extremo y concentrador, en realidad abre oportunidades por otro lado, ¿no? O sea, todo indicaría que en la historia de las finanzas y los servicios financieros, la tecnología fue abriendo puertas para que justamente nuevos segmentos y la población que por ahí tiene menos acceso pueda justamente, valga la redundancia, acceder a los servicios financieros. Y digo, no tiene mucho que ver con la educación esto, no tenemos ahora una obligación por ahí de profundizar y dar herramientas de la educación con la población en general. ¿Ustedes eso lo ven en su empresa? ¿Cómo lo ves eso, Oliver? Y sin dudas, no sé, la importancia del ahorro, la importancia de la planificación, son cosas que uno de repente que tuvo la oportunidad de crecer en determinado ambiente, lo tuvo de chico, digamos, pero no lo tienen muchas personas, y en nuestro continente la mayoría de las personas no lo tienen. Entonces, fundamentalmente, digamos, es tarea que debería ser parte de la educación de los gobiernos y demás, fomentar eso, enseñar, explicar, que haya reglas claras, que los productos sean simples. Eso creo que es algo también que aporta el tema de las finanzas embebidas o de este tipo digamos, pensando en productos de inclusión financiera y de los neobanks y demás. Son productos simples, que no tienen demasiadas vueltas, que no tienen demasiado papeleo, que el usuario puede entender. También son importantes las políticas de defensa del usuario, digamos, de alguna manera, o sea, que el usuario sepa que no se está metiendo en la boca del lobo, que es crear una cuenta, es tomar un crédito, cuáles son las condiciones, cuáles son las tasas. Entonces, sin lugar a dudas, la educación es algo fundamental. Esto tiene mil aristas, ¿no? O sea, pero sin duda que, digamos, desde el punto de vista en el que yo estoy, que es la tecnología y cómo la tecnología ayuda a los proyectos o las empresas de todo tipo, concretamente, pensando en proyectos de inclusión financiera ahora, es fundamental la educación. Y obviamente que cuanto más claro sea el mensaje, cuanto la propuesta de valor más transparente sea para el usuario, contribuye a la educación. Porque no es lo mismo aprender sobre un crédito donde te dicen pedís 10, pagás 12, que aprender sobre un crédito donde te dicen pedís 10, vas a pagar tantas cuotas de tanto T a tanto, mora final, coso, y te hacen firmar. Entonces, depende, o sea, hay mucho que tiene que ver con la educación, pero se puede
digamos, sin deslindar la responsabilidad que tienen los gobiernos, los políticos, etcétera, 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 desde las compañías, con productos que sean claros, que sean específicos y demás, se puede contribuir a esa educación. Eso es genial, porque y incluso no es solo de esos segmentos de la población que quizás tienen menos acceso. Yo siempre digo que cuando vamos a la universidad, viste, hay materias que nos enseñan a vender, ¿no? Tenemos clases de marketing. Otras nos enseñan a manejar nuestro flujo de caja, no sé, finanzas, contabilidad. Otras nos enseñan sobre impuestos e incluso algunas que son legales para poder defender nuestros derechos. Pero no existe la materia cobros y pagos, ¿sí? Es como que nadie nos enseña a cobrar como tal. E incluso yo siempre digo, ¿no? ¿Qué le dirías a quienes inician un negocio más chico, más grande, regional, global, local, y no saben cómo empezar a cobrar? ¿Qué tienen que tener en cuenta? Que es la parte más difícil. Vos, una vez me dijeron una frase que vos venís con la alegría de vender o con la angustia de cobrar. Y es un poco así, o sea, a ver, justo el otro día estaba en un panel que se hablaba un poco del tema y del comercio local y cross-border y demás. O sea, las oportunidades a veces te golpean, ¿no? Y decís, tengo esta oportunidad, la quiero cerrar y avanzar y nada, pero después no tenés cómo cobrar, no tenés cómo. Entonces es muy importante la planificación en cualquier negocio, decir, bueno, este es mi producto, este es mi servicio, este es mi cliente objetivo, esta es mi estrategia, y ¿cómo voy a cobrar? O sea, ¿cómo voy a cobrar? Porque parece algo de perogrullo, pero no te van a llevar la plata en un sobre a tu comercio. No llega por correo. Estamos hablando, claro, es algo que estamos hablando de efectivamente el almacén de la esquina. En otro tipo de industrias hay todos procesos complejos atrás de conciliaciones, más estamos pensando en tecnología, donde son miles y miles o millones de usuarios, múltiples medios de pago, sistemas concurrentes, sistemas que tienen que liberar productos en la medida que los pagos llegan, porque obviamente que el usuario pagó algo y quiere recibir el producto, es un producto digital o un bien, además conectar eso con los sistemas de logística para que salgan los pedidos y que los usuarios estén informados de dónde van. Entonces, cobrar es una parte medular, porque si no cobras, no vas a querer liberar tu servicio de alguna manera o tu producto. Entonces, obviamente que el mundo ha recorrido un camino, el mundo de la tecnología más, estamos muy avanzados, pero también, y de nuevo en nuestro continente, existen los métodos de pago, vamos a llamarle tradicionales, las cuentas bancarias, las tarjetas, las redes de efectivo, pero también surgen los medios de pago alternativos, que son o bien las criptomonedas, o bien las billeteras, y todo eso hace que para poder cobrar en un determinado país, vos tengas que tener acceso a algunas cosas que son genéricas, ¿ok? Mastercard, Visa, están en todos lados, pero hay tarjetas locales, que si no tenés esa conexión directa en ese país no vas a poder cobrar y de repente esa tarjeta local es el 40% del mercado, entonces algo que decís, bueno, no importa porque tengo las banderas principales, pero esta no importa, en realidad te estás perdiendo el 40% del mercado y capaz que en tu segmento ese 40% del mercado es el 70% de tu mercado. Entonces, pensar en cómo voy a cobrar, capaz que podría ser una de las primeras tareas que voy a hacer, porque depende de cómo voy a cobrar, va a ser el segmento que voy a poder atender. O sea, si yo estoy hablando de retail, consumo masivo, proyectos que estamos haciendo en InSwitch, ¿no? Ayudar a empresas de consumo masivo a digitalizar su proceso de cash flow en los puntos de venta, que son estos pequeños almacenes. Hoy llevan la mercadería, van a dejar la mercadería y el almacén no tiene cómo pagarles. ¿Por qué? Porque la plata que hicieron en la caja del día pagaron la luz, pagaron a otro proveedor. Entonces, digitalizar todo ese proceso, que es la cobranza, en definitiva, es medular para que todo el resto del negocio tenga sentido. Entonces, me olvidé de la pregunta. Sé que tenía que ver con la cobranza. No, totalmente. Es cómo enseñar a cobrar, ¿no? Básicamente. O cómo enseñar a cobrar o sea, no sé si se puede enseñar a cobrar, pero lo que sí te digo es que si vas a plantear un negocio, digamos, de las primeras cosas que tienes que hacer es asegurarte que ese negocio es cobrable. Es cobrable de la manera que querés, en los tiempos que querés, por los mecanismos que querés, que te puede hacer de los fondos, que lo puedes enviar a donde necesitas para pagarle a tus proveedores. Entonces, las ideas son fantásticas. Negocios hay cientos, pero a veces ese detalle que es cómo cobro puede trancar todo el negocio. Muy bien, hablamos en el pasado, una linda historia que nos trajo gusto, hablamos mucho sobre el presente y ahora Juanjo te quiere hacer algunas preguntas sobre el futuro. Sí, básicamente digo, ya que tenemos un experto del otro lado del Río de la Plata en la materia, acá un poquito queríamos entender ¿a dónde tenemos que prestar atención si queremos ver qué es lo que está viniendo en el mundo de los pagos?
¿Qué estás viendo como tendencia? Vos que estás en una empresa global, ¿qué podés contarnos respecto de eso para nuestra audiencia que debe estar con la misma pregunta? Ninguno. Yo creo que, a ver, lo que se está viendo cada vez más es la hiperlocalización de los diferentes, digamos, sistemas de pago o integraciones y demás. O sea, antes, digamos, era suficiente para cualquier... Porque la gente que accedía a determinado tipo de servicios online o determinado tipo de compras, decía, bueno, me creo una cuenta en PayPal y con eso me manejo y resuelvo. Hoy cada vez hay más e-commerce, cada vez hay más compras digitales, cada vez hay más comercio desde apps. Entonces, la experiencia tiene que ser cada vez más local y menos friccionada. O sea, lo que se viene seguro es pagos mucho menos friccionados, mucho más habilitados por la biometría en la medida que los dispositivos van avanzando, mucha más interacción de los pagos con sistemas, digamos, que no están hoy capaz que tan popularizados, que tienen que ver con el metaverso y todo lo que está creciendo ese mundo. Mucho más embebido, digamos, yo hoy hago un pago ¿qué es una finanza embebida? Y volvemos un poco al principio, o sea, que yo no me doy cuenta que estoy usando un servicio financiero. Yo estoy haciendo un pago en un jueguito en internet, en un e-commerce, nosotros hace poco lanzamos un producto que es un préstamo que sucede en Facebook. Si el usuario está navegando en Facebook con un operador del Caribe, se está navegando en Facebook y se queda sin saldo, nosotros le ponemos una ventana donde le ofrecemos un crédito para que pueda seguir navegando y el usuario nunca se fue de Facebook. O sea, no tiene que salir de su casa, ir al kiosco de la esquina, comprar una tarjeta de rascar, cargar su teléfono, volver y seguir navegando. Dentro de Facebook, la experiencia pasa a modo texto, se le ofrece un crédito, el usuario lo compra y sigue navegando. Entonces, eso es la finanza embebida. Es algo donde vos estás haciendo uso de todos tus medios de pago, ya sea tus tarjetas, tus cuentas bancarias, tus cuentas digitales, tu wallet, tu cripto, lo que sea, sin darte cuenta, porque el proceso es totalmente seamless. O sea, lo empezás y lo terminás sin darte cuenta, sin fricción, y cada vez lo vas a de alguna manera, además, poder confirmar con biometría, digamos, con tu cuerpo o con tu huella o cosas por el estilo. ¿Y ese es el concepto más local, Liber, al que hacías referencia? Quiero decir, más local en cuanto a la plataforma o si querés... No, me refiero a más local en el sentido de que el usuario, si está comprando un servicio a una empresa que está en Singapur, lo va a querer pagar en algo que conozca si está en Perú. ¿Ok? Entonces, está bien, yo estoy comprando un servicio a una empresa que está en Singapur y expandió sus operaciones en Perú. No quiero usar mi tarjeta internacional y pagarle a un comercio en Singapur y que me llegue como una compra internacional, que en algunos países eso implica que voy a pagar más caro, que me van a cobrar en dólares, etc. Le voy a cobrar, en el caso de Perú, en soles. ¿Okay? Entonces, local me refiero a que la experiencia para el usuario tiene que ser lo más natural posible, lo más conocida posible, sin sorpresas, en el sentido de que una vez que terminó el pago, cuando le llega el extracto o cuando ve la transacción, no dice... no haya nada que le genere una duda de dónde gastó, cómo gastó y en qué fue. A eso me refería con lo de local. Que tengas un QR al caso argentino a lo modo Mercado Pago, por ejemplo. Que tengas un QR... El QR figurativamente, digo, pero como que te salga la forma de pagarlo a través de, si querés, de alguna plataforma de pago 100% conocida para el lugar en el cual uno está. Que la persona lo conozca, que vos llegás al checkout, digamos, ya sea que sea una app o una web o lo que sea, y vos llegás y tenés opciones de pago. Si lo que vos ves ahí no lo entendés, vas a tener una tasa de rebote muy, muy grande, porque es donde la gente, y especialmente en este mercado, que obviamente crece a tasas, digamos, la adopción de todo lo que es digital, ya sea e-commerce o pagos, etcétera, crece a tasas muy, muy aceleradas, hasta que todo el mundo lo haga, bueno, en ese momento dejaría de crecer, pero por ahora crece. Ahora, lo que también crece son las tasas de rebote, porque hay mucha gente que dice, bueno, voy a hacer mi primer compra, ¿no? Hablamos al principio, 40% de la población no hizo todavía uso de algún servicio digital. Bueno, si yo llego al punto del que voy a decir voy a pagar, que es el momento más crítico, donde se caen, el otro día justo estaba viendo que se cae ahí en el momento de definir la entrega en el e-commerce. Son dos puntos donde se caen más las compras, el momento de pagar y el momento de definir la entrega. Pero yendo a los pagos, que es lo que nos interesa. Si yo cuando voy a ese punto, encuentro algo que no conozco, que no entiendo, que para mí es inesperado, se cae la venta. Entonces la pregunta de vuelta, enseñar a cobrar. O sea, bueno, falté a esa clase porque quise cobrar de una manera que mi usuario no estaba preparado para efectivamente pagarme. ¿Okay? Entonces, a eso me refiero con local.
con que el usuario llegue y diga, ok, tranqui, estoy comprando a quien yo creía que le iba a comprar con el método de pago que esperaba pagar, y esto no tiene riesgo de ningún tipo, ¿no? Genial. Bueno, hace unos días salió un informe de la empresa Rapid, con Y&D, para los que quieren investigar, sobre y decía la siguiente frase que la copié porque me llamó la atención, ¿no? La frase dice algo así como: finalmente el mundo está viendo lo que sabemos que era cierto desde hace años. América Latina es un hotspot para la innovación en tecnología financiera. ¿El mundo de los pagos digitales va a ser latinoamericano? Yo qué sé, a mí como latinoamericano me encantaría. Siempre nosotros defendemos nuestros orígenes uruguayos de alguna manera, aunque nacimos para vender al exterior, esa es la realidad. O sea, empezamos a tener clientes en Uruguay mucho más tarde de lo que empezamos a vender para afuera. Eso es una realidad. Y creo que el latinoamericano, yo esto los uruguayos lo asociamos mucho al uruguayo, pero yo creo que aplica al latinoamericano en general. Por la escasez, estamos acostumbrados a hacer mucho con poco y somos muy poco especialistas, en el buen sentido lo digo, y muy generalistas. Entonces hay perfiles que se complementan en múltiples áreas. Entonces hay, por un lado, una necesidad, ¿okay? Que la necesidad marca que hay un montón de oportunidades, espacios abiertos y listos para que haya alguien que con una oportunidad de negocio, con una buena propuesta de valor, los ocupe. Por otro lado, un montón de profesionales muy buenos que haciendo uso de lo que es la socialización de los nuevos mecanismos de educación y demás, hace que la base de gente dispuesta a laburar en tecnología y que alimenta lo que son las compañías y demás, crezca también muy rápido. Y por otro lado, eso que yo digo, que sé que lo tenemos los uruguayos y creo que lo tenemos los latinoamericanos en general, que es, tenemos que hacer las cosas que funcionen con los recursos que tenemos a mano. Entonces, eso nos da como para mí un plus que no lo veo en otros mercados donde la gente es más especialista, digamos. Yo estoy acá, en este límite, estas son mis fronteras, y si me tengo que mover, ya me cuesta, o tengo que hablar con otra área, tengo que hablar con otra persona, necesito otro tipo de perfil. Los latinoamericanos tenemos como un apetito que viene un poco por dónde estamos y por las circunstancias que nos tocaron, que hace que estemos dispuestos a tomar quizás más riesgo, a quizás ser más multirol. Eso nos permite con menos recursos hacer más. Entonces, ojalá que el futuro de los pagos sea latinoamericano. Obviamente que hay un montón de empresas que marcan la ruta. Nosotros queremos y creemos que somos de esas. Y la verdad que ojalá que así sea. Igual el mundo es un lugar enorme. Hay espacio para todos. También es otra cosa que tengo clara. Creo que hay mucho de competencia, digamos, de competir por un lado, pero cooperar también por otro. Así que, bueno, es un poco lo que pienso. Clarísimo, Oliver. Y ahí me das pie para hacerte una pregunta que llamamos la pregunta buena leche acá en el podcast. y tiene que ver un poco con el mundo, como decías vos, con el globo. Y es, ¿qué problemática del mundo te obsesiona resolver? No tiene que ser laboral, puede ser personal, puede ser cualquier tema que digas, che, tengo que ocuparme de esto. Esto me hace sentir un poco Miss Universo, te voy a decir, porque es como que, viste, no le voy a decir la paz mundial. La verdad, si me preguntás a mí, lo que me gustaría resolver si estuviera en mí es que la gente pudiera estar contenta. O sea, que la gente pueda nacer y morir, y cuando murió dijo, qué buena vida que tuve. Y sé que no es la realidad, digamos. No es la realidad, y esa es la parte que, me parece que eso sería algo lindo a resolver, que la gente esté más contenta. Desde la inclusión financiera seguro que se puede contribuir a eso. De este tipo de productos nosotros tenemos seguro se puede contribuir, también se puede no contribuir, eso también lo tengo claro, pero eso sería, si tengo que darte una respuesta, me gustaría que fuera esa, que la gente pase por su existencia y al final diga, opa, qué bien la pasé. Que estamos lejos, ¿no? Estamos lejos de eso. Bueno, vamos cerrando ya esta edición de FinTech on the Rock. Gracias, Liber, por tu participación, por todo lo que aprendimos. Esperamos que la hayas pasado muy bien. ¿La pasaste muy bien? La pasé genial. Excelente. Y bueno, queda pendiente probarte a ver si sos tan buen asador como conocedor de finanzas embebidas. Si sos un poco bueno, sería genial. Cuando anden por acá, el asado lo invito yo.
Y si no sos bueno, también vamos, Liber, no te preocupes. Sí, no, es una cosa que tengo. Yo nunca le voy a criticar un asado a nadie, digamos. Sí, está rico. Los asados son ricos. Para mí, lo importante no es el asado, sino estar en el asado. Eso para mí es Pero compartir, tal cual. Bueno, muchas gracias, Liber, audiencia. Nos vemos en la próxima edición de FinTech on the Rocks.